Bueno, vamos a continuar entonces ya finalmente con las aplicaciones de todo lo que hemos visto hasta el momento. Pues los vectores son útiles, por ejemplo, para la física o las ingenierías, porque nos ayudan a describir la velocidad, la aceleración, etcétera, o cómo se mueve en el espacio en los objetos, ¿no? Como veíamos la ardillita que se movía, para eso nos sirven los vectores, o ejemplo, las corrientes de aire, que son campos escalares, o campos vectoriales, por ejemplo, el campo magnético eléctrico de la Tierra, la fuerza de atracción, la ley de gravitación universal, ese tipo de cosas son muy importantes, ¿no? Bueno, entonces una fuerza se representa como un vector porque tiene magnitud, que por lo general las fuerzas se miden en newtons o libras, tiene una dirección y tiene un sentido. Entonces, si varias fuerzas actúan sobre algún objeto, se tiene una fuerza resultante experimentada por ese objeto. Y esa fuerza resultante es una suma vectorial o es la suma de los vectores que están afectando o de esas fuerzas, o es la suma vectorial de esas fuerzas, mejor dicho. Bueno, entonces vamos a poner este pequeño ejemplo. Este, Voy a tener aquí este dibujito. Entonces voy a tener una masa de 100 kilogramos y colgada de dos alambres. Y quiero encontrar a T1 y a T2. Y las magnitudes, cuando les digan y las magnitudes, son las normas. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que hacer, pues es ver cuáles son sus componentes horizontales de las tensiones y cuáles son sus componentes verticales de las tensiones. Paso número 1, tenemos que dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre. Bueno, entonces, primero, si nos damos cuenta, aquí tenemos una masa, pero hacia acá abajo hay un ¿qué? Hay un peso, que es la masa por la gravedad, o una fuerza, porque recuerden que el peso es una fuerza. Entonces voy a trazar mi dibujito. Tal vez sea la parte más complicada, pero pues es imaginarse las cosas. Entonces, hacia acá abajo yo tengo una fuerza, o va a ser el peso. Algunos lo denotan con W, ¿no? Entonces, pues bueno, perdón, con P. Vamos a ponerle P. O bueno, F, para no equivocarnos. Y después yo tengo aquí una tensión que viene por acá, que también la tensión, recuerden que es una fuerza, y por acá tengo otra tensión. Y entonces, lo único que yo sé, que si yo trazo aquí un sistema de referencia, por ser alternos internos este ángulo, puedo darme cuenta que este ángulo vale ¿cuánto? 32 grados. Entonces, este es mi ángulo de 32 grados. Y pues sería entonces la correspondiente a aquí este 2, a nuestra figura T2. Bueno, y ahora, igual, para este otro caso, pues aquí yo tengo alternos internos, entonces este ángulo viene valiendo 50 grados. Entonces, este ángulo de acá va a valer 50 grados. Ok, ahora, yo quiero encontrar la componente que tiene, bueno, si somos más observadores, hasta aquí sería todo nuestro diagrama, porque ya no tenemos algo más que nos esté influyendo. 50 grados, 32 grados, las dos tensiones.
el peso que está hacia abajo y paramos de contar, ¿no? Bueno, esto es mi T1 y esto es mi T2. Entonces, ahora yo quiero encontrar la componente que tiene T1 y la componente que tiene T2. Bueno, vamos a ver cómo lo vamos a hacer primero para T1. En T1, si nos damos cuenta, tiene una componente negativa en el eje de las ¿qué? De las X. Entonces, lo menos que podemos tener es que el signo sea ¿qué? Bueno, déjenme pensarlo para que... Bueno, vamos a ponerle T1 vector para que lo distingamos, ¿de acuerdo? O bueno, vamos a dejarlo sin vector y ahorita les explico por qué. Entonces tiene un signo negativo en X, este T1, está hacia acá. Y yo sé que puedo tomar la norma o la magnitud de T1. Entonces, pues aquí pongo T1. Su magnitud no sé cuánto vale. Pero lo único que sí sé que toda componente en X viene asociado ¿qué? Con el coseno. Que eso lo vimos en trigonometría y en geometría. Y entonces este va a ser el coseno de ¿quién? De 50 grados, porque es lo único que conozco. Bueno, ahora más, su componente en Y, ¿cuál es? Pues tiene un signo positivo en Y, entonces por eso pongo signo más. La norma del vector T1, y ahora tendría que tomar el seno de ¿quién? Pues el seno de 50 grados, porque es el ángulo que está asociado a esta magnitud, ¿ok? Bueno, ahora, voy a tomarlo para T2, lo mismo. En T2 sería igual a ¿quién? Primero vamos con la componente en X, que sería la norma del vector T2, por el coseno de ¿quién? De 32 grados. Y como tiene componente en Y positiva, entonces se queda el signo más la norma de T2, pero ahora sería el seno de ¿quién? De 32 grados. ¿Ok? Bueno. Ahora, ya tengo la norma de T1 y ya tengo la norma de T2. ¿Qué es lo único que yo sé? Que la fuerza F, ¿cuál sería su componente? Pues no tiene componente en X, solamente tiene componente en ¿qué? En Y. Y si se dan cuenta, su componente en Y es negativa, o sea, está hacia abajo. Entonces, multiplicar, para obtener la fuerza, pues tendríamos que multiplicar el peso por la masa, perdón, la masa por la gravedad. Entonces sería 100 por 9.81. Entonces vamos a resolver la multiplicación. 1 por 0, 0, 1 por 0, 0, 1 por 1, 1. Esto es 0, esto es 0, esto es 8. Y luego aquí sería 9 por 0, 0, 9 por 0, 0, 9 por 1 son 9. Hacemos la suma. Esto es 0, 0, esto es 1, esto es 8 y esto es 9. El punto se mueve 2, entonces son 981. Entonces yo sé que esta fuerza tiene recuerden que la fuerza pues es igual a la masa por la aceleración, pero en este caso la aceleración es la gravedad, entonces se vuelve en peso, masa por la gravedad, y la fuerza también es un vector. Recuerden que es una cantidad vectorial. Y entonces como tiene signo negativo, entonces sería menos 980 y su componente está en, bueno, aquí me faltó escribir algo, una disculpa. Como está en el coseno en T1, viene siendo en I, porque estamos en X. Y como está en Y, en esta parte, pues viene siendo en dirección J. Análogamente para acá, aquí sería en dirección I y aquí sería en dirección J. Bueno, y entonces aquí son menos 980 newtons, pero está en dirección J. Es decir, está solamente en la componente de Y. O el vector está voltado hacia abajo. Bueno, entonces, ahora, ¿qué podemos decir de este sistema que tenemos aquí? Bueno, yo lo único que sé
es que la suma de la tensión 1 más la tensión 2 debe de ser igual a ¿quién? Pues son un contrapeso para que el objeto no se caiga, o son una contrafuerza. Entonces, la suma de esas dos fuerzas debe de ser igual al negativo de esta fuerza, o al negativo de F. Pero F, ¿cuánto vale? Con el signo menos, pues vale 980 en dirección J. Es decir, la tensión 1 más la tensión 2 debe de ser igual con el negativo del peso o de la fuerza F para que no se caiga. Porque si fuera positivo, de alguna forma la fuerza iría entonces hacia arriba. Y pues eso no tendría sentido, como dirían por ahí, ¿cuándo has visto que un objeto se caiga para arriba? A excepción de un globo de helio, ¿no? Por eso se toma con el signo menos, es la consideración ahí mañosita que se debería de tener. Entonces, ¿qué tenemos? Que T1 viene siendo menos la norma de T1. Bueno, entonces, conforme tenemos nuestro dibujo, pues tenemos que esto vale menos T1 por el coseno de 50 grados más la norma de T2 por el coseno de 32 grados. Pero todo esto está en componente ¿qué? Bueno, podemos hacerlo. Ok, bueno, es que aquí se salta un pasos. Vamos a desarrollarlo todo para que no saltarnos pasos, ¿de acuerdo? Entonces, es coseno de 50 grados en dirección Y más la norma de T1 por el seno de 50 grados en dirección J, que es lo que vale T1, luego más T2, que sería la norma de T2 por el coseno de 32 grados en dirección Y, más la norma de T2 por el seno de 32 grados. Déjenme borrar eso que quedó muy feo. En dirección J. Y esto debe ser igual a esto de acá. Entonces vamos bueno, voy a hacerlo un poquito más chiquito para que se pueda escribir. Y esto debe de ser igual a 980 en dirección J. Y entonces pues vamos a agrupar. Entonces aquí nos quedaría menos. Voy a escribirlo ya nada más como valor absoluto para no estar escribiendo la doble barrita. Menos T1 por el coseno de 50 grados más T2 por el coseno de 32 grados en dirección Y más T1 en valor absoluto o la norma por el seno de 50 grados más T2 por el seno de 32 grados. En dirección J debe ser igual con 980 newtons. Bueno, ahora, ¿qué tenemos que hacer aquí? Vamos a igualar componente a componente o ecuación a ecuación. En este caso aquí tengo 980 en J, pero puedo sumarle un más 0 en I. Y no estoy alterando en nada la expresión. Y entonces puedo igualar que la componente en X vale con 0 en este caso y la componente en J vale con esto. Es decir, yo tengo que menos T1 coseno de 50 grados más T2 coseno de 32 grados es igual con 0 porque esta componente en I vale con 0 en I. Lo puedo suponer así porque no estoy afectando en nada la veracidad de la igualdad. Y yo tengo también entonces que el valor absoluto de T1, bueno, la norma del vector T1 por el seno de 50 grados más la norma del vector T2
por el seno de 32 grados, pues es igual con 980 en J, o 980. Bueno, y ahora aquí viene algo medio bonito. Aquí tenemos que despejar o resolver este sistema de ecuaciones. Entonces vamos a despejar a T2 en la primera de estas ecuaciones. Entonces T2 viene siendo igual a ¿quién? Bueno, el valor absoluto de T2 va a ser igual, en este caso sería el valor absoluto de T1 por el coseno de 50 grados. Aquí está el signo más. Ajá. El valor absoluto de T1 por el coseno de 50 grados, si está menos pasa más, sobre el coseno de 32 grados, porque está multiplicando el coseno a T2, pasa dividiendo, coseno de 32 grados. Entonces voy a sustituirla en la segunda ecuación. Entonces yo tengo que el valor absoluto de T1 por el seno de 50 grados más, sería lo que vale T2, en lugar de escribir T2, voy a escribir lo que vale T2 en términos de T1, o sea, esto que despejé de aquí, sería T1 por el coseno de 50 grados sobre el coseno de 32 grados por el seno de 32 grados. Y esto es igual con 980. Y entonces de aquí pues ya puedo despejar a T1. Entonces T1, bueno, vamos a factorizar a T1. T1 va a multiplicar a el seno de 50 grados más la norma de T1, pero este seno sobre coseno sería el coseno de 50 grados sobre la tangente de 32 grados, para no escribir tanto. Eso es igual con 980. Y entonces tenemos que T1, o por lo tanto T1 es igual a ¿quién? Pues a 980, déjenme borrar aquí, sobre el seno de 50 grados más la tangente de 32 grados por el coseno de 50 grados. Y esto es aproximadamente, bueno, lo podríamos resolver por las identidades trigonométricas, pero para ahorrarnos tiempo voy a meterlo en la calculadora. Y esto dice que es 839 newtons aproximadamente, ¿ok? Bueno, y como ya tengo la magnitud de T1, pues ahora nada más me falta encontrar lo que vale T2. Entonces voy a usar esta ecuacioncita que tengo aquí. Voy a copiarla. Voy a pegarla acá abajo para no volverla a escribir toda. Y entonces ya tengo lo que vale T1. Entonces esto voy a encontrar que vale T2. Entonces T1 vale 839 newtons, que va a multiplicar al coseno de 50 grados sobre el coseno de 32 grados. Y entonces la magnitud de T2 pues viene siendo igual con 635, bueno, vamos a ponerle 636 newtons aproximadamente, no lo voy a poner igual porque estamos aproximando por la calculadora. 636 newtons. Y bueno, ya teníamos nuestras ecuaciones principales, nada más hay que reemplazar lo que vale. Entonces voy a copiar esto de aquí. Déjenme, bueno, lo vuelvo a reescribir acá abajo. Entonces teníamos que T1, ya tengo la magnitud de T1,
habíamos dicho que T1 era igual con menos la norma de T1 por el coseno de 50 grados en dirección Y, más la magnitud de T1 por el seno de 50 grados en la dirección J. Y teníamos que, bueno, voy a escribir acá lo que vale T1. T1 vale, aquí tengo T2, voy a escribir acá lo que vale T1. T1 vale 839. Newtons. Y entonces T1 va a ser igual con menos, bueno, sustituimos 839 por el coseno de 50 grados menos 539 en dirección Y más 643 el seno de 50 grados en dirección J. Y la tensión 2, pues teníamos que era igual con el T2 por el coseno de 32 grados en dirección Y más T2 por el seno de 32 grados. No sé por qué ya la pluma no está escribiendo bien. Una disculpa por la letra. En dirección J. Supongo que ya se va a acabar la pila. Bueno, ahorita para recargarla. Y entonces sustituimos lo que vale T2. T2 viene valiendo, habíamos dicho que eran 636 newtons por el coseno de 32 grados, debe de ser 539 en I. Y la otra sería más 337 en dirección J. Y pues con eso tendríamos la solución del problema de las tensiones y pues aplicando prácticamente todo lo que hemos visto en este curso básico de álgebra lineal. Muchas gracias.